¿Cómo iba a saber que ese momento lo cambiaría todo? Era una tarde cualquiera, de esos días tranquilos en los que nada parece fuera de lugar. Michael estaba en el trabajo. La casa estaba sumida en ese silencio que siempre reinaba cuando estábamos solos Ethan y yo. Estaba doblando la ropa, moviéndome de una habitación a otra sin pensarlo mucho, cuando algo rompió el silencio. Al principio pensé que era música, un sonido tenue, tal vez un vídeo reproduciéndose en algún lugar del piso de arriba, pero entonces, mientras subía la escalera con la cesta en los brazos, me di cuenta de que no era música en absoluto, era algo más, algo que me hizo detenerme a medio paso, apretando la mano alrededor de la barandilla de madera. El pasillo se extendía ante mí, tenuemente iluminado por la luz de la tarde que se filtraba a través de las persianas. La puerta del dormitorio de Ethan no estaba del todo cerrada. Estaba ligeramente entreabierta, como una invitación o una advertencia. No sé por qué, pero en lugar de darme la vuelta, me acerqué. Se me cortó la respiración al acercarme. El sonido se hizo más claro, más nítido. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Ya tenía 24 años, un adulto con vida propia y privacidad. Quizás estaba en una llamada, viendo una película, haciendo algo completamente inofensivo, pero algo dentro de mí, quizás curiosidad, deseo. Ni siquiera sé cómo llamarlo, me empujó hacia él. Me incliné hacia adelante lo justo para ver, y fue entonces cuando todo se congeló. Ethan estaba sentado en el borde de su cama con su portátil abierto, el brillo de la pantalla tiñendo su rostro de colores intensos. Sus manos se movían rápidas, nerviosas, y en ese instante no había duda de lo que estaba haciendo. La comprensión me golpeó como una ola de frío, sacándome el aire de los pulmones. Debería haberme dado la vuelta inmediatamente. Debería haber cerrado los ojos y bajado las escaleras. Pero no lo hice. Por un instante insoportable, me quedé allí parada, paralizada, observando una versión de la realidad con la que nunca imaginé que me encontraría. Una parte de mí estaba emocionada de verla, pero la otra estaba horrorizada. Se me encogió el estómago, mi mente se aceleró. 1000 pensamientos colisionaron en mi interior. Incredulidad, vergüenza, deseo, envidia, ninguna lo suficientemente fuerte como para comprender lo que veía. Ethan se movió de repente como si percibiera mi presencia. Su mirada se dirigió hacia la puerta y, en un instante, nuestras miradas se encontraron. Me quedé sin aliento. Su expresión se transformó en horror y el color le subió a las mejillas al instante. Se esforzó por cerrar el portátil de golpe. Sus manos temblaban con tanta fuerza que casi se le caen del regazo. «Clara», dijo con la voz entrecortada. Pensé que la puerta estaba cerrada. No podía hablar, tenía la garganta seca y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me delataría. «Lo siento», murmuró con la voz entrecortada, quebrada por el peso del silencio que se tragaba la habitación. Finalmente retrocedí y mi talón golpeó el suelo mientras me estabilizaba. Las palabras se me escaparon, apenas audibles, sin sentido. No debería haberlo hecho, pero no terminé. Me giré, con las manos temblorosas contra la barandilla de madera, y bajé las escaleras. El pulso me rugía en los oídos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar abajo, apreté el cesto de la ropa sucia contra la encimera y hundí la cara entre las manos. Respiraba entrecortada y superficialmente. ¿En qué me había metido? ¿Y por qué sentía que nada en esta casa volvería a ser igual? Intenté seguir como si nada hubiera pasado. Limpié las encimeras, puse la ropa doblada en pilas ordenadas.
Me ocupé de tareas que de repente parecían insignificantes. Mis manos se movían, pero mi mente estaba atrapada arriba, repitiendo esos segundos una y otra vez, como un bucle del que no podía escapar. Quizás en el fondo no quería escapar de él. El aire en la casa era más denso ahora, casi eléctrico. Cada sonido se sentía amplificado. El crujido de las escaleras, el zumbido del refrigerador, incluso el ladrido lejano de un perro afuera. Cuando Ethan finalmente apareció en lo alto de las escaleras, me congelé. Dudó, con una mano agarrada a la barandilla, con la mirada fija en el suelo. No parecía el joven que solía comportarse con una mezcla de confianza y reserva silenciosa. Parecía pequeño, agobiado por algo que ninguno de los dos podía ignorar. «Clara», dijo en voz baja, casi demasiado baja para oírlo. Me obligué a levantar la vista, aunque mi pecho aún oprimía. «Ethan», logré decir, mi voz baja, temblorosa. Cambió de postura con nerviosismo y bajó unos pasos lentamente. Llevaba el cuello torcido. Su cabello se movía como si se lo hubiera pasado las manos cientos de veces en los últimos minutos. Para cuando llegó abajo, seguía sin mirarme a los ojos. «Lo siento», soltó de repente. «No quería que vieras esto. Pensé que la puerta estaba cerrada. No estaba pensando». Apreté los labios buscando las palabras. Nada me había preparado para este momento. «No tienes que dar explicaciones», dije finalmente, rompiendo el silencio. Mi tono fue más firme de lo que esperaba. «Eres un adulto, Ethan. No debería haber entrado sin llamar». Sus ojos me miraron entonces, abiertos de par en par, con una mezcla de alivio y vergüenza. «Pero estaba mal», susurró, negando con la cabeza. «Sentí que me había pasado de la raya contigo, y no era mi intención». «No era tu intención». Lo interrumpí rápidamente, esta vez con más brusquedad. No sabía qué decir. Había tantas cosas en mi mente. El silencio volvió a invadirme, más denso que antes. Sentía sus ojos fijos en mí, pero me negaba a cruzarme con ellos. Mi mirada se quedó fija en la encimera, en la ropa doblada que de repente parecía un salvavidas. «Te daré espacio», dijo en voz baja, con la voz quebrada. «No quiero empeorar esto». Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras. Lo vi subir. Sus ojos, fijos en mí, se sentían tan llenos de deseo como si intentara desnudarme con ellos. Me apoyé en la encimera, con las piernas temblando. Por primera vez en años, no me sentía la adulta al mando de la casa. Me sentía como alguien al borde de un precipicio, mirando hacia abajo, a la caída, sin estar segura de si el suelo debajo de mí aguantaría. Esa noche no volvimos a hablar. Nos movimos por la casa como extraños, sombras pasando en el mismo espacio. En la cena nos sentamos uno frente al otro en silencio. El raspado de los cubiertos en los platos, más fuerte que cualquier palabra que pudiéramos haber dicho. La tensión era demasiada para ignorarla. Había un cierto zumbido en el aire. Cada vez que pasábamos un tazón o compartíamos una mirada, sentía que algo dentro de mí se movía. Una parte de mí gritaba por ser liberada. Y en el fondo, sabía que esto no había terminado. El silencio me presionó hasta que sentí que no podía respirar. Cada vez que lo miraba, todo lo que podía ver era lo que había visto antes. Su cara sonrojada, lo que sostenía su mano y todo lo que estaba sucediendo. Me dije una y otra vez que lo olvidara, que fingiera que nunca había sucedido, pero la imagen no me abandonaba. Cuando finalmente llevé mi plato al fregadero, mis manos temblaban. Me serví una copa de vino y me senté en la sala, mirando la tele sin mirarla realmente. Cuando Ethan se disculpó y desapareció por el pasillo, pensé que sería el final.
Pero después de 10 minutos, tal vez 15, me encontré de pie. Mis pies se movieron antes de que mi cabeza se levantara. Caminé por el pasillo deteniéndome frente a su habitación. Un rayo de luz brilló bajo la puerta. Levanté la mano, dudé y me pregunté qué demonios creía que estaba haciendo. Debería haber vuelto al sofá, debería haberme dado la vuelta. En cambio, mis nudillos golpearon la madera. Ethan, susurré. Hubo una pausa, luego su voz, baja y cautelosa. Sí. Empujé la puerta para abrirla lo suficiente como para echar un vistazo dentro. Estaba sentado en el borde de su cama, una manta arrugada sobre su regazo como si se hubiera convertido en su escudo. Cuando me miró, sus ojos estaban abiertos, cautelosos, pero había algo más allí también, algo que no quería admitir. Lo noté. Entré y cerré la puerta suavemente. Tenemos que hablar. Quería que mi voz sonara firme, pero salió frágil. Quería decirle claramente que lo que había visto antes no era aceptable, pero una pequeña parte de mí no estaba segura de si era por ira o algo más. No quería que lo vieras, soltó. Sus manos retorcieron la manta. No lo planeé, simplemente sucedió. Tragué saliva con dificultad. Lo sé, pero Ethan, tú no puedes. Me detuve. El resto de la frase se me atascó en la garganta. No puedes hacer esto. No puedes mirarme así. No puedes hacerme sentir así. Levantó la vista entonces y juro que sentí que podía ver a través de mí. No es solo eso, dijo con cuidado. No es solo una broma. He pensado en ti, más de lo que debería. Se me encogió el pecho. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, más agudas, más pesadas. Por una fracción de segundo, sentí que me debilitaba. Una parte de mí quería acortar la distancia. Negué con la cabeza, aunque se me quebró la voz al hablar. ¿No lo dices en serio? Sí, dijo, firme esta vez. Y cuando me giré para irme, sus palabras me siguieron, bajas, deliberadas e imposibles de ignorar. No me importa si está mal, solo quiero que sepas cómo me siento. Todo mi ser gritaba que tenía que ser más fuerte, que tenía que poner un límite y no dejarlo escapar. Pero ¿por qué sentía que ya lo había hecho? Salí, pero no pude dormir nada. Di vueltas en la cama durante horas hasta que mis pies me llevaron a su habitación. Fue entonces cuando supe que revertir esto iba a ser imposible. Los siguientes días fueron una tortura. Me di cuenta de cuánto había extrañado ser deseada. Solo quería cruzar todos los límites. Lo necesitaba de una manera que ya no podía explicar, y sabía que él quería lo mismo por la forma en que a veces me rozaba la pierna con la mano y por la forma en que me miraba durante la cena. Estaba esperando a que yo fuera a verlo, y lo hice. Esa noche, cuando Ethan llegó borracho a casa y Michael estaba de viaje, lo seguí a su habitación mientras se tambaleaba por todas partes. Solo quería ayudarlo, porque estaba muy borracho. Intenté tomarlo del brazo, pero era demasiado pesado para arrastrarlo. Después de mucho forcejeo, logré llevarlo a su habitación. Nos quedamos un segundo mirándonos, y fue entonces cuando Ethan dio unos pasos hacia mí. Estaba tan cerca, quería alejarme, pero no podía. El deseo de estar con él era demasiado. Así que di un paso más cerca también, y fue entonces cuando los labios de Ethan se encontraron con los míos. Todas mis dudas se desvanecieron de repente. Su cuerpo contra el mío era lo único en lo que podía pensar. Nos quitamos la ropa. En ese momento a ninguno de los dos nos importaba la línea que íbamos a cruzar. En un par de segundos estábamos en la cama y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ethan se inclinó lentamente sobre mí, me miró a los ojos por un momento y sonrió. Y entonces sentí algo enorme empujar dentro de mí. Era demasiado. Estaba gritando mientras sentía que se movía más y más dentro de mí,
Ethan me dijo que dijera su nombre y lo hice. Seguí diciéndole lo bien que se sentía y cómo quería que me soltara y me tomara como él quisiera. Entonces, simplemente cerré los ojos y lo dejé hacer todo lo que quisiera. Estaba tan arriba, no quería que este momento terminara. Apretaba las sábanas con fuerza y mi cuerpo temblaba y sufría espasmos. Me tapé la boca con la mano, pero Ethan me la apartó. Me dijo que había estado esperando oír esos sonidos salir de mi boca, que él había querido ser la razón por la que yo los emitía. La habitación estaba llena de deseo y calor. Todos esos momentos de represión del deseo entre nosotros finalmente estaban saliendo. Al final, Ethan estaba sin aliento, y yo también. Estaba borracho y cansado, y lo único que quería era abrazarlo y dormir a su lado. Ambos dormimos juntos esa noche. A la mañana siguiente me desperté antes que Ethan y me di una ducha. Solo podía pensar en lo bien que se había sentido. La culpa estaba ahí, pero ya no me importaba. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo también me sentía tranquila, así que dejé que mi cuerpo se relajara. Nada volvería a ser igual, y tal vez yo tampoco quería que lo fuera. No tenía ni idea de qué iba a pasar después, ni de cuántos límites más acabaríamos cruzando, pero sabía que las cosas estaban lejos de terminar. Abrí la puerta lo justo para echar un vistazo dentro. Estaba sentado en el borde de la cama. Una manta le cubría el regazo como si se hubiera convertido en su escudo. Cuando me miró tenía los ojos muy abiertos, cautelosos. Pero había algo más allí también, algo que no quería admitir. Lo noté. Entré y cerré la puerta suavemente tras de mí. Tenemos que hablar. Quería que mi voz sonara firme, pero salió frágil. Quería decirle claramente que lo que había visto antes no era aceptable. Pero una pequeña parte de mí no estaba segura de si era por la ira o por algo más. No quería que lo vieras. Soltó. Sus manos retorcieron la manta. No lo planeé, simplemente ocurrió. Tragué saliva con dificultad. Lo sé, pero Ethan, no puedes. Me detuve. El resto de la frase se me quedó atascado en la garganta. No puedes hacer esto. No puedes mirarme así. No puedes hacerme sentir así. Levantó la vista entonces y juro que sentí como si pudiera ver a través de mí. No es solo eso, dijo con cuidado. No es solo una tontería. He pensado en ti más de lo que debía. Sentí una opresión en el pecho. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado, más agudas, más pesadas. Por una fracción de segundo, sentí que me debilitaba. Una parte de mí quería acortar la distancia. Negué con la cabeza, aunque se me quebró la voz al hablar. «¿No lo dices en serio?» «Sí», dijo. «Estudia esta vez». Y cuando me giré para irme, sus palabras me siguieron, bajas, deliberadas e imposibles de ignorar. «No me importa si está mal, solo quiero que sepas cómo me siento». Todo mi ser gritaba que tenía que ser más fuerte que esto, que tenía que poner un límite y no dejarlo escapar nunca. Pero, ¿por qué sentía que ya lo había hecho? Salí, pero no pude dormir nada. Di vueltas en la cama durante horas hasta que mis pies me llevaron a su habitación. Fue entonces cuando supe que volver atrás sería imposible. Los siguientes días fueron una tortura. Me di cuenta de cuánto echaba de menos ser deseada. Solo quería cruzar todos los límites. Lo necesitaba de una forma que ya no podía explicar y sabía que él deseaba lo mismo. Con la forma en que a veces me rozaba la pierna, con la forma en que me miraba durante la cena, esperaba que yo fuera a él. Y lo hice. Esa noche, cuando Ethan llegó a casa borracho y Michael estaba de viaje, lo seguí a su habitación mientras se tambaleaba por todas partes. Solo quería ayudarlo porque estaba muy borracho. Intenté tomarlo del brazo, pero era demasiado pesado para arrastrarlo.
Después de mucho forcejeo, logré llevarlo a su habitación. Nos quedamos un segundo uno frente al otro, y fue entonces cuando Ethan dio unos pasos hacia mí. Estaba tan cerca. Quería alejarme, pero no podía. El deseo de estar con él era demasiado fuerte, así que di un paso más cerca también. Y fue entonces cuando los labios de Ethan se encontraron con los míos. Todas mis dudas se desvanecieron de repente. Su cuerpo contra el mío era lo único en lo que podía pensar. Nos quitamos la ropa. En ese momento, a ninguno de los dos nos importaba la línea que íbamos a cruzar. En un par de segundos estábamos en la cama y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ethan se inclinó lentamente sobre mí. Me miró a los ojos por un momento y sonrió. Y entonces sentí algo enorme empujar dentro de mí. Era demasiado. Estaba gritando mientras sentía que se movía dentro de mí más y más. Ethan me dijo que dijera su nombre y lo hice. Seguí diciéndole lo bien que se sentía y cómo quería que me soltara y me tomara como él quisiera. Luego simplemente cerré los ojos y lo dejé hacer todo lo que quisiera. Estaba tan arriba, no quería que este momento terminara. Estaba agarrando las sábanas firmemente con mis manos y mi cuerpo no dejaba de temblar y tener espasmos. Cubrí mi boca con mi mano, pero Ethan la apartó. Me dijo que había estado esperando oír esos sonidos salir de mi boca, que él había querido ser la razón por la que yo los emitía. La habitación estaba llena de deseo y calor. Todos esos momentos de reprimir el deseo entre nosotros finalmente estaban saliendo. Al final, Ethan estaba sin aliento y yo también. Estaba borracho y cansado, y lo único que quería era abrazarlo y dormir a su lado. Ambos dormimos juntos esa noche. A la mañana siguiente, me desperté antes que Ethan y me di una ducha. Solo podía pensar en lo bien que se había sentido. La culpa estaba ahí, pero ya no me importaba. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo también me sentía tranquila. Así que dejé que mi cuerpo se relajara. Nada volvería a ser igual. Y tal vez yo tampoco quería que lo fuera. No tenía ni idea de qué pasaría después, ni de cuántos límites más acabaríamos cruzando, pero sabía que las cosas estaban lejos de